Hola amigos, bienvenidos a Casa Noah, comunidad noágida en la República Argentina, provincia de Buenos Aires. Nuestro director y guía espiritual es el Morello Hanan Besma. Estamos una vez más en esta edición, un nuevo capítulo de reacciones. Vamos a estar reaccionando a algo muy trágico que pasó en los Estados Unidos. Es de público conocimiento todo lo que ha sucedido en Hollywood. Estos incendios en Las Vegas que provocó millones de pérdidas en lo material y también muerte de animales, y también sufrió la consecuencia gente que no era muy rica. Pero vamos a ver por qué sucedió esto. Vamos a verlo desde el punto de vista noágida. Vamos a ver qué pasó. Unos días antes que el comienzo del incendio, que fue el 7 de enero, 5 de enero se hizo la entrega de los premios Golden Globe y todo Hollywood estuvo ahí. Todos los artistas, todos los mejores artistas, los mejores directores de cine estuvieron en esa premiación. Una comediante que estaba dirigiendo y animando esa reunión, Nikki Glosser, que hizo una blasfemia, una blasfemia pública de Dios, nada más y nada menos que habló mal del creador del universo. Lo vamos a ver todos juntos. ¿Qué pasa cuando uno hace una blasfemia contra Dios? ¿Qué consecuencias trae? A los 2 días después de esta presentación de los Golden Globe, el 7 de enero, comenzó el incendio en Las Vegas, ahí en Hollywood. Así que bueno, primero y antes te voy a pedir que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, que nos des un like, que nos dejes también mensajes y que puedas también compartir este video, compartir a tus seres queridos en las redes sociales. De esta forma nos vas a ayudar a difundir los preceptos universales para todas las naciones. Es algo muy grave hablar contra Hashem, es algo muy grave de hablar contra Dios, muy grave, está prohibido. Está prohibido no solo para el judío, sino que también en las 7 leyes noágidas, también en la segunda, que la primera es la idolatría, la segunda es la blasfemia. No hacer blasfemia contra Dios. No podemos hablar más de Dios, no podemos decir que algo es injusto, que algo que vemos en la vida que pasa. ¿Cuánta gente siempre dice que injusticia es lo que pasó, que tal niño o tal persona, o algo que veas, que te parece que la vida es injusta y muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que pasó esto? Pero justamente lo primero que tenemos que ver nosotros, que uno de los principios de fe del monoteísmo, y el primero de los 13, hay 13 principios de fe que tiene que tener un monoteísta, alguien que estudia la Torá, alguien que estudia los 7 preceptos universales también, tiene que saber que el primer principio de fe de los 13 que hay para estudiar la Torá, para ser monoteísta, es que Dios es creador del mundo y supervisor del mundo, que creó el mundo y no lo dejó a la deriva, que Hashem creó el mundo y que no se desentendió del mundo, sino que le sigue trayendo continuamente existencia al mundo. Lo creó y lo sigue supervisando. Todo lo que pasa, hasta la hoja que se cae del árbol, todo lo que nos pasa a nosotros, todo lo que vemos alrededor, hasta la hoja de árbol que cae, es porque Hashem lo permite y todo es para bien. Entonces, todo lo que pasa en el mundo, y a veces vemos terremotos, maremotos, incendios de este tamaño que hubo aquí, y ¿quién conduce el mundo? Hashem, Dios permitió que pase esto porque es creador y conductor del mundo. Entonces, ¿qué es ser monoteísta? Es tener la convicción, la certeza que Dios creó el mundo y que Él guía a todas las criaturas que existen en el mundo. Y que Él, el bendito sea, hizo, hace y hará todas las cosas. Ese es el primer principio de fe. Dios creó el mundo y Él guía a las criaturas, Él supervisa, y que Él hizo, Él hace y hará todas las cosas. Esto que pasó en Los Ángeles también. Ahora vamos a ver el momento que esta presentadora hace esa blasfemia. Ahí lo vamos a buscar, lo vamos a poner.
Strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. Todos se ríen, ahí vemos como todos se ríen de lo que ella acaba de decir. Ella habla de 11 menciones para el elenco y el equipo. Después dice, las madres se mantienen con 3. 0 para Dios. 0 para el creador del universo, dice. 0. Y luego dice una mención para Mario López, presentador de Hollywood. Todos se reían, todos se burlaban. En ese momento nadie se opuso a lo que ella estaba diciendo. Y luego dice, no es ninguna sorpresa que Dios tenga 0, no es ninguna sorpresa, en esta ciudad sin Dios. Esta ciudad sin Dios no causa ninguna sorpresa que Él tenga 0 mención. Y todos se reían alrededor. Quizás mucha gente se reía porque, bueno, ella es comediante, famosa en Estados Unidos, estaban en ese contexto, pero nadie se levantó, le dijo nada. Y bueno, el que calla otorga y el que se ríe festeja. Es como que está de acuerdo con lo que esta dama está diciendo. Ahora fíjese, Dios no puede ser burlado. A los 2 días comenzó el desastre en Hollywood. Usted piense esto. Lo que dijimos al principio. Dios es creador y conductor del mundo, supervisor del mundo. Todo pasa porque Dios quiere que pase. Cuando se hace una blasfemia del nombre de Dios en público, también se corrige, vamos a poner esa palabra, se corrige así, en público, como fue. De público conocimiento, se vio en todo el mundo lo que pasó. Para que hagamos una reflexión. Como dijimos, esta gente no es judía, es noágida. Quizás son noágidas inconscientes porque no tienen la conciencia de que hay 7 preceptos universales. Pero son noágidas, descienden de Noaj. Si la Torá solamente está dividida para el pueblo de Israel y para las naciones, para los noágidas. Y ellos se rieron, hicieron blasfemia contra el nombre de Hashem. Y le vino lo que le vino. Vino esto para que reflexionen y también para que reflexionemos nosotros que Hashem nos deja ver esto. Y que reflexionemos en lo importante que es la palabra, lo importante que es hablar bien, de lo importante que es tener siempre palabras de agradecimiento a Dios, creador del mundo, y no burlarse y no hablar mal del creador. Como que no importa, y esta ciudad no tiene Dios, ¿qué importa? Y cuando se dice una blasfemia tan grande, porque Dios está en todos lados, Dios está en todos lados, Dios es omnipresente, entonces no se puede decir acá no está Dios. Dios está acá en este lugar, Dios está en tu lugar, donde estés mirando el video, Dios está, Dios lo llena todo. Y Dios trajo existencia al mundo y dice que si Él deja de pensar en un momento, en algo que existe, esa cosa deja de existir porque le está trayendo una continua existencia a lo que es la materia. Y si Él deja de pensar en eso, desaparece, no existe más. Pero no solo que no existe más, sino que no existe más, desaparece como que nunca hubiese existido. Entonces, ellos dijeron, esta ciudad no está Dios. Y Dios demostró que sí está. Dios demostró que Él maneja el mundo y que está. Lo demostró de esta forma. Entonces sacamos una reflexión de esto. Dios es justo y todo lo que hace es para bien. Él maneja el mundo y tenemos que tener cuidado de no decir algo que vaya contra Dios. No quejarnos de injusticias que para nuestros ojos parecen injusticias, pero para los ojos de Dios es algo justo. Nosotros siempre vemos la foto de una situación, no vemos toda la película. Justamente de Hollywood hablamos, la película puede ser vidas pasadas, que una persona tiene que hacer determinado tikkun en la tierra, nosotros no lo sabemos y a veces juzgamos. Y eso también está mal.
Entonces hay que tener cuidado con lo que uno habla, con lo que uno dice. Y esto es sorprendente. ¿Por qué pasó lo que pasó? Si nosotros que somos noáquidas, si somos monoteístas y tenemos el primer principio de fe, que es que Dios conduce, tenemos que decir que pasó porque Dios quiso que pase, pero si vamos 2 días antes a que comiencen los incendios, vemos cómo se burlaron, cómo se rieron del creador del universo. Así que bueno, esto sucedió. Vamos a ver un poquito qué pasaba 2 días después de lo que dijo esta presentadora. Esta noche un nuevo incendio se desató tarde en la noche en las colinas de Hollywood. ¿Quién hubiera pensado esto? Los Ángeles está en llamas. La escena espantosa. Este es un nuevo video aéreo de un 6º incendio, el incendio Sunset ubicado en Hollywood Hills. Los bomberos allí están haciendo todo lo posible, pero simplemente no hay suficientes para combatir el horror que ha estallado. En este momento la gente se apresura a escapar de Hollywood Hills. Un nuevo incendio estalló en las colinas de Hollywood, avanzando hacia el icónico corazón de la industria del entretenimiento. Es como conducir a través del infierno mismo aquí abajo, literalmente a través del infierno. Decenas de miles de personas han huido por sus vidas. Dejan sus coches cuando ya no pueden avanzar más. Un nuevo incendio estalla en las colinas de Hollywood, marchando hacia puntos de referencia icónicos. Más de 130,000 personas estaban bajo órdenes de evacuación en el sur de California. Un nuevo incendio ha estallado en las colinas de Hollywood, en Los Ángeles, amenazando lugares emblemáticos como el Teatro Dolby, donde la ceremonia de los Oscars se celebrará en solo unas semanas. Se va a quemar completamente Los Ángeles y no habrá nada que podamos hacer al respecto. Tenemos que ver una cosa. Fue tremendo esos incendios, todo lo que pasó. No hay casualidad. No existe la casualidad. Y el bendito sea permitió que pase esto. A los 2 días que se burlaron del bendito sea. No existen casualidades, son causalidades en todo caso. ¿Sabe qué dijo esta conductora, Nikki? Dijo, este evento que estamos presenciando, en un momento dijo así, este evento arde. Fíjese la palabra que utilizó, que es una ciudad sin Dios, que Dios tiene 0 mención. Y los habitantes de la ciudad de Los Ángeles tienen que estar contentos porque si bien fueron más pérdidas materiales, muchas pérdidas materiales, podría haber sido algo peor lo que hubiese pasado. La Torá nos enseña algo, que cuando Dios está interesado por una persona, cuando le interesa a la persona, al rico le saca su toro, a la viuda le saca su gallina y al huérfano le saca su huevo. Está diciendo le saca lo material, pero no los toca a ellos, porque les saca lo material para que ellos se enderecen, se vuelvan a Dios, porque a Dios le importa, Dios ama a su criatura. Por eso dijimos, acá pudo haber sido peor lo que pasó en Los Ángeles, porque fueron mayormente pérdidas millonarias, pero todas esas pérdidas son materiales. Lo hace para no quitarlos a ellos, le quita lo material para no quitarlos del mundo a ellos, en una forma de capará, porque se pierde lo material, pero la vida continúa. Y acá Hollywood va a continuar, Los Ángeles va a continuar, pero ojalá que se reflexione sobre esto y no se burlen más del creador del universo. Que podamos unirnos todos, que reflexionemos todos, que las personas que sufrieron, las personas que sufren, que hagan teshuvá, que pidan perdón, que vuelvan a Hashem, que crean en un solo Dios, que tengan estos principios de fe que tenemos nosotros para no cometer estos errores y todos nos colmemos del conocimiento de Dios y todos les sirvamos de común consentimiento, como dice la profecía. Así que bueno, vamos a dejar acá. Te pido una vez más que si no lo has hecho, que te suscribas al canal, que nos des un like, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando. Te doy gracias por seguir el canal de Casa Noah. Esto es todo por hoy en este episodio de reacciones. Nos vemos en el próximo video. Chao.